El cringe o vergüenza ajena es una de las emociones más potentes y más mal entendidas en la era digital. El tema es que va más allá de simplemente sentir incomodidad. Capaz crees que sos mala persona o que tenés humor negro porque sentís un goce o placer sádico que en el fondo lo usás para validar tu superioridad en algún punto. O capaz lo entendés como empatía. Pensás que sos buena persona por sentirlo, por empatizar con ese otro que está haciendo el ridículo. La verdad es que en cierto punto sentís cringe porque sos un ser social capaz de amar y conectar. Y no está mal el planteo. Hay estudios de neurociencia que muestran que cuando ves a alguien hacer el ridículo, se activan en tu cerebro la corteza cingulada anterior y la ínsula anterior, que son las mismas regiones que procesan tu propio dolor físico. Tu cerebro no distingue entre él está arruinando su vida social y yo estoy arruinando mi vida social. Te obliga a sentir una muerte social como propia. Es un exceso de conexión, no una falta de esta. Por acá viene el giro un poco más oscuro. Si el cringe duele, ¿por qué existen cringe compilations con millones de visitas? Y es porque quizás disfrutamos de este dolor sin riesgo, es una forma segura de coquetear con la muerte social sin morir. Al ver que alguien está dando cringe, tu ego realiza un acto de separación agresiva, te decís a vos mismo, yo no soy eso, yo estoy seguro, él es el defectuoso. Es un mini asesinato simbólico del otro para reafirmar tu propia supervivencia jerárquica. Entonces la vergüenza ajena confirma que las normas sociales existen y que estás del lado correcto. Pero hay otra teoría también. La vergüenza ajena ocurre cuando vemos en el otro un goce desmedido que nosotros reprimimos. Esa persona que canta horrible en TikTok con total confianza está disfrutando de una manera que vos mismo te prohibís. Te da cringe porque ves una parte de tu propia sombra, tus inseguridades, tu deseo de atención, reflejada en ellos, pero sin el filtro de la vergüenza. Entonces odias en esa persona lo que temes ser. Por lo tanto, desde esta perspectiva, el cringe no es odio por el otro, sino pánico a tu propio reflejo. Ahora bien, ¿es universal este sentimiento? Depende. Hay estudios que sugieren que en culturas colectivistas, donde hay más interdependencia, el cringe es mucho más intenso. Si tu identidad depende del grupo, ver a alguien romper las normas es una amenaza existencial para todos. En cambio, un sujeto altamente individualista, el cringe es menor porque la separación yo versus ellos es mucho más sólida. Si bien quizás entendemos al concepto de cringe o vergüenza ajena como algo más actual, quizás por el aumento del acceso al internet, es algo que ya tiene historia, obviamente. Por ejemplo, el bufón de la corte. El bufón era a menudo una persona con deformidades o considerada loca. Su trabajo era humillarse, decir verdades incómodas o fallar a propósito. La corte se reía de él, no con él. Es la forma más primitiva de lo que hoy hacemos con los lolcaus. Necesitamos designar a un payaso social para sentir que nosotros somos los reyes que están cuerdos. También existía la picota y el escarnio público, donde no te mataban, te ataban la cabeza y las manos en una plaza pública y te dejaban ahí horas o días, y la gente te tiraba verduras podridas, te escupía o se burlaba. El castigo no era el dolor físico, era la vergüenza máxima, era una muerte social. Hoy cuando se funa a alguien o se cancela a alguien en Twitter, o cuando se viraliza un video humillante, estamos metiendo a esa persona en una especie de picota digital. Es un impulso de tirar más leña al fuego. Ese es el mismo impulso medieval de tirarle algo al condenado. Es un ritual de purificación colectiva similar a cuando se señala un chivo expiatorio. De hecho, el término chivo expiatorio viene de una tradición judía donde se mandaba un chivo al desierto luego de supuestamente transferirle todos los pecados y culpas de la comunidad. Más cercano en el tiempo, en Londres, por ejemplo, durante el siglo XVIII, el hospital psiquiátrico Bedlam permitía la entrada al público general. La gente rica pagaba un penique para entrar los domingos y ver a los locos como si fueran un zoológico. Bueno, de hecho, está bastante relacionado con los zoológicos humanos, que si no sabían, el último cerró en el año 58 en Bélgica. El punto es que los aristócratas y burgueses iban ahí para reafirmar su propia racionalidad. Se piensa, ellos son bestias, nosotros somos civilizados. Más cercano están los programas de televisión tipo Acumuladores o Cuestión de Peso, que son pornografía de la miseria. Millones de personas con casas moderadamente desordenadas ven a alguien que vive entre basura y ratas y piensa, mi vida puede ser un desastre, puedo deber tarjeta de crédito y odiar mi trabajo, pero por lo menos no tengo pañales sucios en el living. Es decir, funcionan como un ansiolítico para la clase media, necesita ver la destrucción total del otro para perdonar las propias imperfecciones menores. Si el monstruo existe, entonces vos sos el normal. También pasa mucho con los shows de talentos de principios de los 2000 o 90 que explotaban esto. Programas como American Idol o Talento Argentino, donde
Más allá del cliché típico de un chico o una chica que tuvo una infancia terrible o X enfermedad termina cantando muy bien y generalmente ganando el programa, también había audiciones de personas que claramente no cantaban bien o tenían algún problema mental, casos tipo William Hung o el Daddy Yankee peruano, y el morbo claramente no nacía de ver gente que cantaba bien, sino de los que creían que cantaban bien. Entonces es otra dimensión del cringe que surge por falta de autoconciencia. Lo que fascina y a la vez aterra es que esa persona no sabe que está haciendo el ridículo. ¿Y por qué digo aterra? Porque nos da miedo pensar, por lo menos de manera inconsciente, que podemos ser así también en X situación o contexto y puede que nadie nos esté diciendo nada. Eso es lo que sucedía en la llamada Cena de los Idiotas. Aunque se popularizó por la película francesa, es una dinámica real en ciertos grupos elitistas o académicos. Básicamente, un grupo de amigos influyente compite por ver quién puede traer al invitado más tonto o excéntrico a una cena. El objetivo es hacer que el invitado hable de sus pasiones absurdas para que los anfitriones se rían sutilmente de él sin que la víctima se dé cuenta. Acá la superioridad no es moral, es intelectual, y el placer reside en la simetría de información. La idea que subyace a todo esto es básicamente, nosotros sabemos que esto es un chiste, pero para vos tiene importancia. En una dimensión más o menos similar está la cuestión de la oveja negra en la estructura familiar. En muchas familias disfuncionales hay un miembro, a menudo el más sensible o rebelde, que es designado inconscientemente como el problema, el que se droga, el que fracasa en la escuela o el que siempre está en crisis. El sistema familiar inconscientemente necesita que él fracase. Mientras todos estén preocupados por el desastre de la oveja negra, el resto no tiene que mirar sus propios problemas ni sus propias depresiones. La paradoja es que si él se cura, la familia entra en crisis o se separa. Lo mantienen en el sótano emocional para que el resto de la casa no se derrumbe. Y antes de ir a la dimensión existencial de todo esto, existe también el hate watching. Es un fenómeno muy actual, o sea, gente que sigue a Crypto Bros o coaches de masculinidad solo para ver cuándo colapsan. Se sigue o consume a alguien que vende una vida perfecta, esperando el momento en que se revele que es una estafa o que su vida es una mentira. Es una defensa contra la envidia. Querés ver caer al ídolo para confirmar que el éxito es imposible o corrupto. En el fondo, no es que yo sea un fracasado, sino que todos los exitosos son estafadores. Esto ocurre mucho con figuras muy exitosas o famosas, dependiendo igual el contexto, pero el éxito exponencial viene muchas veces acompañado del hate exponencial. Buscas destruir su imagen para proteger tu ego de la comparación. Entonces el humano muchas veces no busca elevarse a sí mismo subiendo escaleras, sino cavando hoyos más profundos para los demás. Y ahora sí vamos a la parte más oscura, a entender por qué cavamos. La teoría del subsuelo plantea que para no sentir que estás en el fondo, necesitas construir un sótano abajo. Hace mucho tiempo yo frecuentaba foros, o mejor dicho, image boards, que para que tengan una referencia eran más o menos parecidos a 4chan, pero versión argentina. El orden fue Boxed, Rosed y The Box, obviamente antes de que se hicieran mainstream o normie, como le dicen. No están tan errados los que plantean que el usuario promedio de estos lugares a menudo se percibe a sí mismo como un marginado, ya sea incel, nini, fracasado socialmente, etc. Pero el punto es que esta autopercepción duele, hay una herida narcisista. Me acuerdo que algo muy común en el foro era buscar vivos de YouTube de gente con pocas visitas, generalmente con algún problema, ya sea esquizofrenia, adicciones o deformidades, y el objetivo era destruirlo activamente porque experimentabas una elevación relativa. Pensabas, bueno, capaz mi vida es una mierda y tendré X problemas, pero por lo menos no soy X. Llámese Herrero de Dios, Cristian de Lugano, Iván Costin, etc. Que esto se combina un poco con lo del chivo expiatorio. Un grupo de anónimos que se odian a sí mismos y entre sí no pueden formar una comunidad. La única forma de unirse es a través del odio compartido hacia una víctima externa. El raideo es un ritual de sacrificio, básicamente. Todos actúan al mismo tiempo para sentirse parte de algo mucho más poderoso. La destrucción del loquito del directo es lo que mantiene unido al foro. Pero lo más interesante de eso era la dinámica. Porque no era simplemente entrar e insultar. Había que ganarse la confianza de esa persona. Había que seguir el delirio o deseo de dicho sujeto para, de a poquito, ir moldeando su camino. La penalización o castigo por no seguir el camino que la gente del foro planteaba era la pérdida de viewers, por ejemplo, o el cese de las donaciones. Y lo que subyace a esto es que para una persona que siente que no tiene el control sobre su propia vida, porque no consigue trabajo, porque no consigue pareja o lo que sea, la capacidad de manipular la mente de otra persona es una droga muy potente. Cuando alimentan los delirios de la víctima, los usuarios se convierten en guionistas de la tragedia, ya no son espectadores pasivos, son dioses jugando con un sim.
Y ahí viene el factor más pesado, la cosificación como construcción del subsuelo. Para crear un subsuelo, donde vos estás arriba, necesitas que lo que esté abajo deje de ser un igual. En los foros, el usuario convierte a la persona en un meme, le saca su humanidad y lo vuelve contenido de entretenimiento. En el caso más pesado, en el de los asesinos, convierten a la persona en un objeto. Freud define a Thanatos como el deseo de retornar al estado inorgánico. El asesino fuerza ese retorno en la víctima. Un cadáver es un objeto, no habla, no juzga, no rechaza. Al matar, el asesino convierte a un sujeto, que puede mirarlo y juzgarlo, en una cosa que él posee totalmente. No podés sentirte inferior a una silla o a un muñeco. Al transformar a la víctima en un muñeco de carne, como hizo Dahmer, el asesino se coloca automáticamente en la cima de la jerarquía. Es el dios de su pequeño universo privado. En el caso del secuestro, sacando de la ecuación a los que buscan un pago por rescate, cuando simplemente lo hacen por el deseo de mantener a la víctima cautiva, surge la necesidad de un otro, una persona que pueda decirte que no. El riesgo del rechazo es lo que hace que el amor sea real. Entonces, quiere la unión, pero no tolera el riesgo al rechazo. Por lo tanto, al encerrar a alguien, crean una realidad artificial donde el no es imposible. Eliminan la libertad del otro para garantizar su propia seguridad emocional. No secuestran solo por sexo o sadismo, secuestran para crear un público cautivo. Necesitan un testigo de su existencia que no pueda abandonarlos. Es la versión física extrema de un raid a un directo. Obligar a alguien a prestarte atención bajo tus términos. Pero, ¿qué hay de común en todo esto? Bueno, la necesidad de drenar tus frustraciones. Tanto el usuario del foro como el asesino acumulan tensión, frustración sexual, social, irrelevancia, etc. Esta tensión es dolorosa, entonces el asesino busca una quietud absoluta. Muchos asesinos describen una paz total después de matar. Es el principio de Nirvana de Freud, la ausencia total de tensión, pero logrado a través de la aniquilación del otro. El subsuelo se llena de cadáveres para que la mente del asesino pueda estar en silencio. Pero es cierto también que no todos son excluidos. Ted Bundy o Patrick Bateman, aunque sea ficción, son socialmente funcionales. Entonces, ¿cómo aplica el subsuelo acá? Para el psicópata integrado, el subsuelo no es para elevarse socialmente, ya se sienten superiores, sino para validar su divinidad oculta. Tener el poder de vida o muerte sobre alguien y que nadie sepa es el máximo afrodisíaco. La víctima es el sacrificio necesario para sostener su autoimagen de grandiosidad. La lógica es idéntica en estructura pero diferente en intensidad. El sentimiento de base es la insuficiencia o necesidad de control total. El mecanismo es deshumanizar al otro, digitalmente en foros o biológicamente en el asesinato, con el objetivo de crear una relación vertical donde el yo es omnipotente y el otro es nulo, un objeto, un cadáver, un prisionero. Otra cosa que se me ocurrió a partir de esto fue la cuestión del racismo, porque llevado a una cuestión de masas hay procesos que son similares. El racismo no se trata realmente de raza, se trata de estructura. El ser humano, bajo el dominio de Thanatos, necesita tener a alguien abajo para sentirse arriba. Es esta lógica del subsuelo. Pero si por obra de magia eliminas al enemigo externo, sean los negros, judíos, árabes, asiáticos, indígenas o blancos, y sí, considero que los blancos también pueden sufrir racismo, si eliminas a ese distinto, la pulsión no desaparece, se vuelve hacia adentro. El grupo empieza a canibalizarse. Capaz ya los mediterráneos no eran tan blancos como los anglosajones y así sucesivamente. O sea, llegarías al punto en que unos blancos no serían tan blancos, y ya pasó. Al principio del siglo XX, los inmigrantes irlandeses e italianos en Estados Unidos no eran considerados blancos por la élite anglosajona, eran tratados como una raza inferior, segregados y despreciados. Solo cuando llegaron los otros grupos más oscuros, los irlandeses e italianos, fueron ascendidos a categorías de blanco. Y esto también pasa en muchos países, provincias o barrios limítrofes. Freud notó que las comunidades que son vecinas y muy parecidas son las que más se odian, por ejemplo españoles y portugueses en su momento o pueblos balcánicos, porque cuando el otro es muy diferente es fácil definirte, pero cuando el otro es casi igual a vos, te da pánico de identidad. Necesitas exagerar esas diferencias aunque sean minúsculas, ya sea un acento, un tono de piel imperceptiblemente más oscuro o claro, una tradición, etc., para justificar tu existencia separada. Pero bueno, nos falta una dimensión, que es el cringe existencial o metafísico. Esta es la capa más profunda, la idea de que la existencia humana en sí misma es inherentemente cringe. Tu mente se cree infinita, digna, protagonista de una película épica, pero tu cuerpo es torpe, suda, tiene gases, tropieza y se ve ridículo cediendo a impulsos biológicos.
El cringe surge cuando esa ilusión de dignidad espiritual se rompe por la realidad biológica. Por ejemplo, ver a un político dando un discurso heroico y que se le rompa la voz o tenga un moco colgando, o ver a alguien intentando ser atractivo y fallando. Nos da cringe porque nos recuerda que no importa cuán piola o intelectual nos creamos, somos animales disfrazados. Es el terror a nuestra propia animalidad. En la era digital, la sinceridad absoluta muchas veces también es señalada. Hoy en día parece que estar demasiado entusiasmado por algo o declarar amor abiertamente, sin un chiste de por medio, es visto como vergonzoso o intenso, porque es vulnerable. Abrir el corazón y decir esto me importa es arriesgarte a ser herido. Entonces muchos usan la ironía, que es una forma de armadura. Tipo, no me importa nada, todo es un meme, etc. La ironía y el sarcasmo mata el afecto para proteger al ego. Como vivimos en una cultura tan aterrorizada del rechazo, etiquetamos casi cualquier muestra genuina de humanidad como cringe. Y no tocamos el cringe que sentís de tu propio pasado, ese recuerdo de algo que dijiste hace 5 años que se te viene a la cabeza de la nada. ¿Por qué duele tanto si ya pasó? Porque ese yo del pasado es un objeto que ya no controlás. Vos sos el sujeto, el que mira, pero tu yo del pasado es el objeto, el mirado. No podés cambiarlo, no podés salvarlo de hacer el ridículo. Está petrificado en el tiempo haciendo algo estúpido eternamente. Es una pequeña muerte. Ese vos está muerto, pero su fantasma sigue humillándote. Odiar a tu yo del pasado es el intento de tu yo del presente de matarlo para separarse de él. Yo ya no soy ese idiota, aunque en el fondo tenés miedo que sí. En fin, pudimos ver las 3 dimensiones más importantes. El cringe social o tribal, que sería el miedo a la expulsión de la manada, es una cuestión básica de supervivencia. El cringe jerárquico, ese placer sádico de ver a alguien caer, toda esta teoría del subsuelo. Y el cringe existencial, la vergüenza de tener un cuerpo, de ser vulnerable o de tener un pasado que propio de la condición humana. El punto clave de todo esto es que el cringe no es una reacción ante un error ajeno, es un mecanismo de defensa activo. No miramos al raro, al fracasado o al exagerado porque nos parezca gracioso. Los miramos porque nuestro ego está hambriento y necesita alimentarse de su destrucción para sentirnos reales. Sentimos una fascinación obsesiva por ver el desastre. Necesitamos conectarnos con la víctima. Al mirar, realizamos un acto de canibalismo psicológico. Absorbemos su fallo y lo convertimos en nuestro acierto. Al final, la paradoja del cringe revela nuestra verdad más oscura. Somos adictos a la jerarquía. Históricamente usamos bufones, hoy usamos tiktokers. Pero la mecánica siempre es la misma. Para que vos te sientas normal, alguien más tienes que ser el monstruo. Para que vos estés arriba, alguien tiene que estar abajo. El cringe no es odio, es más bien miedo. Es el terror absoluto a descubrir que si no hubiera nadie de quien reírse, tendrías que mirarte al espejo y enfrentarte a tu propia insignificancia. Necesitas que ellos sean el chiste para convencerte de que tu vida va en serio.